Walker y Walker, expediente 001. El caso del puerto sumergido, archivo interno de la agencia. Hay noches en las que Thomas Walker se pregunta si aquel caso ocurrió realmente. O si todo fue una especie de delirio colectivo. Arthur, su hermano, nunca quiere hablar del tema. Pero Thomas recuerda cada detalle. Demasiado bien. Todo empezó con una mujer empapada por la lluvia. Llegó al despacho de la agencia Walker y Walker poco antes de medianoche. Su marido había desaparecido. Nada raro en una ciudad portuaria. Lo extraño era lo que él investigaba antes de desaparecer. Un culto. Eso dijo la mujer. Un culto que se reunía en los muelles abandonados. Thomas había escuchado historias similares durante años. La mayoría terminaban siendo grupos excéntricos, supersticiones o simples borrachos jugando a rituales absurdos, pero el cuaderno que la mujer dejó sobre la mesa era diferente, estaba lleno de símbolos extraños, espirales. Figuras que parecían ciudades imposibles, y una palabra repetida muchas veces. Cthulhu. Arthur reconoció el nombre inmediatamente. Es un mito, dijo. Una criatura de historias antiguas. Thomas cerró el cuaderno. Entonces encontraremos a su marido y todo esto acabará en un malentendido. Pero Thomas recordaría después una cosa inquietante. Cuando la mujer se marchó, el despacho quedó impregnado de un olor extraño, salino, metálico, como si alguien hubiese traído consigo un pedazo del océano. Esa misma noche fueron al puerto, la niebla era espesa, las farolas apenas iluminaban el agua negra. Arthur consultaba el cuaderno mientras caminaban entre los almacenes abandonados. Según estas notas, dijo, el marido de la mujer siguió reuniones nocturnas durante semanas. ¿Y nadie más vio nada? Eso es lo raro. Thomas notó algo extraño entonces, un olor, el mismo olor del despacho, sal, pero también algo más, algo dulce. Arthur también lo percibió. ¿Lo hueles? Thomas asintió. Como algas, pero no eran algas normales. El aire parecía pesado, casi espeso. Arthur bromeó, tal vez haya alguna fuga química. Thomas no respondió. Porque algo en el ambiente le hacía sentir extraño, como si la realidad estuviera ligeramente desenfocada. El almacén estaba iluminado por velas, había un símbolo pintado en el suelo, exactamente igual que los del cuaderno. Thomas lo observó con el ceño fruncido. Seguro que es una secta teatral. Arthur señaló la estatua en el centro del símbolo. Era una figura grotesca, tentáculos, alas plegadas. Thomas murmuró, bonita escultura, pero Arthur estaba mirando otra cosa. Tom. ¿Qué? Arthur señaló el fondo del almacén. Había una puerta abierta, detrás de ella, un túnel, y desde el túnel venía el olor, mucho más fuerte. Thomas se llevó la mano a la nariz. Esto empieza a marearme. Arthur también parecía afectado. Tal vez haya gas. Pero siguieron avanzando. El túnel descendía hacia el mar, el olor se volvía cada vez más intenso, y algo más empezó a ocurrir. Thomas empezó a escuchar cosas, susurros, muy suaves, pensó que era el sonido del agua, pero Arthur también se detuvo. ¿Oyes eso? Thomas asintió. Sí. Ninguno quiso decirlo en voz alta, pero ambos pensaron lo mismo, parecía un canto. La caverna era enorme, el mar entraba en ella como una respiración lenta, había personas allí, vestidas con túnicas, cantando, en el centro había un hombre atado, el marido de la mujer. Thomas sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. Arthur susurró, ¿te sientes raro? Thomas sí, muy raro. El olor era insoportable ahora, y el canto de los cultistas parecía resonar dentro de su cabeza. Entonces el agua empezó a moverse, primero suavemente, luego con violencia, algo enorme se movía bajo la superficie. Arthur murmuró. Eso es una ola. Pero Thomas vio algo más, una forma, oscura, gigantesca, como un tentáculo, parpadeó, la forma seguía allí, o tal vez no porque el agua se agitaba tanto que era imposible estar seguro. Arthur cayó de rodillas. Tom, creo que estoy mareado. Thomas también. Las paredes parecían moverse, el canto se volvía más fuerte, y entonces el hombre atado empezó a reír. Ya lo ven, ¿verdad? Thomas gritó, vamos a sacarte de aquí. Pero el hombre negó. No entienden. Esto no es un ritual. Es una puerta. El agua explotó contra la roca, y por un segundo, Thomas juraría que vio algo emerger, algo gigantesco, algo imposible, pero al instante siguiente, solo había agua. Arthur gritó, tenemos que salir. Thomas no discutió, ambos corrieron por el túnel, el olor era insoportable, sus cabezas giraban, sus visiones se volvían borrosas. Cuando salieron del almacén, el aire frío los golpeó como una ola. Thomas cayó de rodillas, Arthur vomitó en el suelo, pasaron varios minutos sin hablar. Finalmente Arthur dijo, eso fue gas. Thomas respiraba con dificultad. Sí. Algún tipo de alucinógeno natural. Arthur asintió. Seguro.
Pero ninguno parecía convencido. Cuando la policía registró el lugar al día siguiente, no encontraron nada, ni cultistas, ni velas, ni símbolo, ni túnel, solo un almacén vacío, y en el hospital, el marido de la mujer repetía una frase una y otra vez. No lo despertamos. Solo lo soñamos. A veces por la noche Thomas Walker recuerda el olor del túnel, sal, algas, y algo dulce. Los médicos dijeron que ciertas algas marinas pueden liberar sustancias psicoactivas en espacios cerrados. Eso explicaría las visiones, los susurros. Las sombras en el agua, todo, probablemente fue eso, probablemente, pero hay una cosa que Thomas nunca ha podido explicar. Aquella noche, cuando salieron del almacén, miró el océano una última vez, y durante un segundo, juraría haber visto algo bajo la superficie, algo enorme, algo que se movía lentamente en la oscuridad. Tal vez fue una ilusión, tal vez fue el gas, o tal vez, algunas criaturas antiguas no necesitan despertar. Porque nunca estuvieron dormidas.